mantener la sintonía en esta nueva emisión de su programa Que no te lo cuenten. Hoy nos acompaña Carolina Moreno. Esta joven abogada estuvo con nosotros en el mes de junio y conversamos sobre la reforma, la modificación que se encontraba en la palestra entonces para ser aprobada en el Congreso Nacional. Esa pieza legislativa que, bueno, pasó de largo en esa sesión, pero ahora vamos a conversar sobre el tema de reformas, porque siguen las necesarias reformas. Carolina Moreno, esta joven, oriunda de Puerto Plata, es la creadora del canal Femeninas.do y, bueno, a su corta edad ya tiene un camino labrado, incluso muy cercano al Congreso. Cuéntanos, Carolina, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo te sientes? Gracias Lisa, gracias a todos los integrantes de este programa Que no te lo cuenten y a todos los televidentes que les regalan la audiencia a este programa. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y sí, como dices, la República Dominicana está inmersa en un periodo de reformas. Este periodo de reformas fue anunciado por el presidente Luis Abinader y estamos inmersos en ella, así que para mí es un placer que vengamos a conversar sobre esos temas tan importantes para la sociedad dominicana. Hemos visto necesarias reformas, como dice la palabra, ya lo discutimos en una emisión pasada. Reforma siempre es, según el concepto de la palabra, modificar para adecuar cosas que ya existen, ¿verdad? Así es. ¿En qué ha quedado reformas con las que se comprometió el continuo presidente Luis Abinader en su periodo, su primer cuatrenio? En el 2021 hablaba de la reforma laboral, la reforma policial, la reforma en cuanto al tema digital, la reforma en educación. ¿Qué nos queda pendiente? Así es, el presidente Luis Abinader durante su primer mandato, como tú bien dices, prometió muchas reformas. Dentro de ellas estuvo la reforma policial que está siendo llevada a cabo en este momento. Todavía no hemos visto los resultados de esta reforma policial. Sin embargo, yo sé que una reforma de esta magnitud no se ve en los primeros meses, tampoco en los primeros años. O sea, para nosotros ver el resultado de una reforma policial deberíamos esperar muchísimo tiempo y no creo ni siquiera que en el segundo mandato del presidente Luis Abinader podamos verlo. Él mismo fue muy enfático cuando la prometió y dijo: las cosas van a empeorar antes de mejorar. Así que en ese sentido yo creo que el presidente Luis Abinader ha sido coherente. Otra de las reformas propuestas por el presidente ha sido la reforma laboral. Con respecto a la reforma laboral todavía no hemos visto ningún paso certero. Ha propuesto también la reforma fiscal, que ha traído un alarme en la población, porque yo soy de las que creen que la reforma fiscal no puede ser ninguna otra que no verse sobre el gasto público y no podría ser jamás una que verse sobre una imposición mayor a la clase media, que ya en República Dominicana está, que no aguanta más. Tenemos unos niveles de inflación muy altos, entonces hablar de una reforma fiscal que cargue más a la clase media es un abuso para la clase media de la República Dominicana. Así que yo espero que cuando se plantee el escenario de una reforma fiscal, el presidente sepa que esa reforma deberá versar sobre el gasto público y jamás sobre aumentar la tasa impositiva en la República Dominicana. Pero otra de las reformas que ha prometido el presidente Luis Abinader es la reforma constitucional. Pero esta reforma constitucional, ese toque a nuestra Carta Magna, esa sería la número 39, no, sería la número 40, porque ya se ha reformado 39 veces, ha sido señalada como, bueno, han dicho que la mejor forma del presidente es respetar la Constitución es no tocándola, pero incluso ese mensaje viene de sectores que apoyaron en 2015 y en 2007, cuando la reformó Leonel Fernández, lo apoyaron. 2010. Entonces, ¿por qué ahora estar en contra de la reforma constitucional? Desglósame un poco, ¿qué es lo que plantea el presidente con esta reforma? Mira, es bueno separar los intereses partidarios que los intereses de la nación dominicana. El tema de la reforma constitucional es un tema de Estado. No es un tema político, aunque se politice. Entonces, hay gente que lamentablemente uno no quiere escuchar más, porque como tú bien dices, hay personas que estuvieron muy a gustos con la reforma del 2010 y con la reforma del 2015, que de hecho la del 2015 versó única y exclusivamente sobre el tema reelección. No se justificaba. Pero hay otras personas, y dentro de esas me incluyo, que no estuvimos de acuerdo tampoco con la reforma del 2015, porque versaba única y exclusivamente sobre el tema de reelección presidencial. Entonces,
A mí me gustaría edificar a la gente sobre lo que significa una reforma constitucional. La Constitución viene a ser a la nación dominicana las bases institucionales de todo el sistema jurídico dominicano. Imagínese una casa que está sobre una zapata, la Constitución es la zapata jurídica de República Dominicana. Entonces, si cada 4 u 8 años esa zapata es removida a interés presidencial, a interés del Ejecutivo, sin una justificación digna, entonces estamos vulnerando la institucionalidad. En el caso de la especie, en el caso del presidente Luis Abinader en esta coyuntura, él promueve una reforma constitucional basada en diferentes aspectos. Uno de ellos es la independencia o la solidificación de la independencia del Ministerio Público. Que fue su carta de campaña en el 2020. Sí, que fue su carta de campaña. Se basó en la independencia del Ministerio Público. Así es. Sin embargo, en términos constitucionales, el Ministerio Público ya es independiente. Nosotros hemos tenido con respecto al Ministerio Público un problema de ejecución de esa independencia. ¿Por qué? Porque como el procurador fiscal, el procurador general de la República es designado por el presidente, ahí tenemos una dependencia política. Sin embargo, en la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo en esta coyuntura, no se cambia esta cuestión, sino que es también el Ejecutivo quien presentaría ante el Consejo Nacional de la Magistratura a los que entiende el Poder Ejecutivo que podrían ser los candidatos a ser procurador fiscal. Así que eso no se toca, lo que no vendría a ser ningún resultado diferente. Lo que sí sucedió y lamentablemente Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico de Palacio, tuvo que recular en este sentido, y es que en la primera propuesta que presentó el Ejecutivo al Congreso, todavía no siendo presentada de una manera formal, sino cuando se hablaba de esta propuesta, sucedía que se eliminaba el Consejo Superior del Ministerio Público, que es lo que realmente en acción solidifica la independencia del Ministerio Público. Así que en esta primera propuesta de modificación constitucional, muy lejos de solidificar la independencia del Ministerio Público, se estaba socavando. No sabemos si era con una intención manifiesta del Poder Ejecutivo, yo quisiera pensar que no es así. Sin embargo, creo que debieron de ser consultados juristas expertos en materia constitucional para que el Ejecutivo no errara de esta manera. Porque si estás promoviendo una reforma constitucional para solidificar la independencia del Ministerio Público, pero eliminas el único órgano que en la actualidad solidifica esa independencia, entonces estás haciendo todo lo contrario de lo que estás proponiendo hacer. Pero si ese órgano siempre ha existido y hemos visto en acción al Ministerio Público ser muy benevolente con casos de corrupción administrativa, entonces él no está funcionando. Si estaba en función y actuaba de esa manera, entonces quiere decir que no estaba funcionando para lo que fue concebido, ¿no? Por eso te digo que en materia institucional, en materia constitucional en este caso, está blindado el Ministerio Público. Tenemos un problema de ejecución y en la propuesta que planteaba el Poder Ejecutivo no se solucionaba este problema de ejecución, porque aquí el problema es que el presidente designa de manera directa al procurador fiscal, pero yo te voy a dar otro dato. Dentro de esa misma propuesta se crea la figura del procurador administrativo o abogado del Estado, que es la persona que estaría encargada de, a la par del procurador fiscal, perseguir los delitos de administración pública. O sea, se crea un procurador fiscal aparte para la administración pública que no tiene todas las formalidades del procurador fiscal, sino que vendría a ser designado de manera directa por el presidente. Primero, duplicidad de funciones, pero segundo, lo tan criticado que siempre ha sido la cuestión de que el Ministerio Público debe ser independiente y que no debería ser designado de manera directa por el presidente, entonces se estaría creando una nueva figura que sería el procurador administrativo, que tendría las mismas funciones que de un procurador general de la República, solo que en materia administrativa. ¿Y qué tenemos en materia administrativa? La corrupción administrativa, que ha sido el gran dolor de cabeza de la República Dominicana, que todos los procuradores fiscales, el Procurador General de la República, y esta no es una experiencia solamente pasada, es una experiencia actual también, porque es de mi punto de vista que nosotros no tenemos un Ministerio Público independiente, nosotros tenemos siempre un Ministerio Público independiente de la oposición, pero muy cercano al gobierno de turno. Entonces, con la propuesta del presidente Luis Abinader, lamentablemente pudiera ser mucho en interés, pudiera ser mucho en intención, pero realmente la propuesta que se llevó al Congreso no solidifica el Ministerio Público. Los demás ejes en los que se basa la reforma constitucional. Hay otro de los ejes y uno de ellos es la reducción de la matrícula de diputados, con la cual también me reputo en desacuerdo. ¿Y por qué?
Yo estoy en desacuerdo con que el Estado tenga tanto poder, así que yo estaría de acuerdo con una reducción de los diputados, pero en estas circunstancias lo que se propone es reducir por un interés únicamente presupuestario 53 curules de voto directo de la gente, o sea, 53 diputados que cada persona en sus provincias, en sus municipios, eligieron de manera directa, pero también a la par de esa propuesta se propone sumar 15 diputados más nacionales que nadie eligió, que nadie lo eligió de voto directo, que hay una ley que hay que modificar, que es una ley horrible, que habla sobre de que estos diputados deberían ser de los partidos minoritarios, pero ¿qué pasa en la práctica? Que los partidos minoritarios se ponen de acuerdo con los partidos mayoritarios y terminan siendo elegidos, señores, con el dedo, dedocráticamente. Entonces, estamos diciendo que por cuestiones presupuestarias queremos ahorrarnos 200 millones de pesos, eliminando las 53 curules, pero esas 15 curules más suman un valor de 114 millones de pesos anuales al Estado Dominicano. Entonces, ¿en qué estamos? Si realmente queremos hacer una reducción presupuestaria, que de hecho socavar la democracia de esa manera no se corresponde, o sea, no se justifica con una reducción presupuestaria, pero yo le voy a dar algunas ideas al presidente y lo hago de manera muy humilde. Si usted, señor presidente, quiere realmente hacer una eficientización del gasto, si usted realmente quiere hacer una reducción del gasto público, ahí tenemos el Ministerio de la Mujer, que se gasta 1.200 millones de pesos anuales en políticas de género, que no puede exhibir ningún resultado, que el otro día le preguntaron a la ministra de la Mujer cuáles son los avances del Ministerio de la Mujer y lo que dijo fue que desde el año 2015 al año 2020 habían 90 y tantos asesinatos o feminicidios y que en estos 3 años hubo solamente 66. Entonces tendríamos también que darle una clase de matemáticas a la señora ministra porque no hay una reducción, estamos hablando de una mayor cantidad de años. Entonces, el Ministerio de la Mujer, lamentablemente, quisiésemos que fuera otra realidad, no exhibe ningún resultado y tiene un presupuesto muy abultado. Sí, la duplicidad de acciones dentro de las instituciones gubernamentales se ha tratado en muchos escenarios, pero también eficientizando el gasto de representación, pudiéramos darle como la opción de que sean reducidas las posiciones de las gobernadoras, o quizás también lo de los senadores. ¿Qué te parece? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que el sistema sea bicameral. Para mí, si hay algo que no debería ser tocado es el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el poder que de manera directa contrarresta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene todo el poder fáctico del Estado. El Poder Ejecutivo tiene muchísimos ministerios que nombra de manera directa. El Poder Ejecutivo tiene la amplísima y muy abultada nómina del Estado que nombra de manera directa. Entonces, para mí, la representatividad de la democracia dominicana que está en el Congreso no debería ser tocada. Hay muchas otras cosas que se pueden tocar para reducir presupuesto. De hecho, una de las ideas que también surgen sobre la mesa es reducir los privilegios de los congresistas. Yo estaría de acuerdo con reducir los privilegios de los congresistas. Yo estaría de acuerdo con reducir el tema de las famosas abstenciones a pagar impuestos que tienen por ejemplo, los congresistas y muchas otras cosas. Esos temas pueden ser conversados, pero de ahí a reducir la matrícula de 53 congresistas que fueron votados de manera directa por sus comunidades, no estoy de acuerdo y no se justifica con una reducción presupuestaria de 200 millones de pesos. Señores, eso para mí es una medida lamentablemente populista del presidente Luis Abinader para que esta reforma constitucional sea vista con buenos ojos. Carolina Moreno nos expresa su parecer dentro de las reformas que estarían, dentro de las nuevas modificaciones que abarcaría la reforma constitucional. Vamos a una pequeña pausa y continuaremos con el tema. Nos quedamos en Congreso, pero vamos a hablar sobre ese código, esa modificación al Código Procesal Penal que no se llevó a cabo y cómo ahora pudiéramos estar implementando en estos últimos crímenes de esta semana. En caso de que el código hubiese sido aprobado tal como apoyábamos entonces, ¿verdad? Por aquella legislatura, ¿cómo se estarían juzgando esos crímenes que ahora acaparan la palestra pública? Sí, es muy lamentable que tengamos que hablar de cosas tan atroces como la decapitación de una niña
en manos de su propia madre. Es muy lamentable. Sin embargo, estos hechos últimos que hemos visto en la palestra pública nos traen a la reflexión de lo tan necesario que es la aprobación del Código Penal. Fíjense que estamos envueltos de manera con mucha premura en una reforma constitucional de una constitución que fue reformulada en el 2015. Sin embargo, un Código Penal que tenemos desde los años 1800 todavía carece de la voluntad política para ser modificado. Si nosotros hubiésemos aprobado el Código Penal, todavía no estuviese claro que no. Todavía tendría que pasar por sus procesos. Sin embargo, con la propuesta de Código Penal, estos delitos tendrían una pena muchísimo más alta. En el caso, por ejemplo, del militar que asesinó al doctor en Mao y que luego ocultó el cadáver llevándolo a San Cristóbal, esta persona, de acuerdo al artículo 110 de la propuesta de Código Penal, tendría una pena de 30 a 40 años. Con las agravantes tendría definitivamente el juez que aplicarle la pena mayor, que serán 40 años. Sin embargo, el artículo 66 de esta propuesta de Código Penal trae la novedad del cúmulo de penas. Y en este caso en específico, el tope en todos los casos, pero en este caso es de 60 años. Con la ocultación de cadáveres, que vendría a ser de 10 a 20 años, entonces usted tendría una sumatoria de 50 a 60 años de cárcel para una persona que dentro del Código Penal vigente, la única pena que podría imponérsele serían de 30 años. Y, o sea, si, que el código, si fue premeditado el asesinato, porque actualmente si se dio accidentado. Se habla de que en este caso, de acuerdo a los datos que tenemos, porque todavía está en investigación, claro, pero de acuerdo a los datos que hemos visto en la prensa, se trata de un asesinato agravado, por diversas razones. Número uno, porque hubo premeditación de acuerdo a lo que se ha establecido presuntamente de acuerdo a lo que se ha establecido en la prensa. Número dos, porque esta persona es militar y sí, en el ejercicio de sus funciones o con recursos del Estado, dígase, utilización de armamento militar, utilización de algún lugar de su recinto militar o utilización que obviamente esto sucedió de su entrenamiento militar, entonces cometiera un hecho tan grave como un asesinato, este asesinato es agravado. Una de las preguntas que ha surgido también que he visto en la palestra pública es si con la aprobación del nuevo Código Penal, esta persona sería juzgado en esa jurisdicción especial militar. Y no es así, porque la jurisdicción especial militar que se crea en la propuesta de Código Penal se limita únicamente a cuestiones de reglamento militar o de faltas ocurridas dentro de su ejercicio militar, dentro del recinto militar o en uso de sus facultades como militar. Pero cuando se trata de delitos graves, como es un asesinato agravado, la jurisdicción ordinaria sería quien se encargaría de darle procedimiento a este tipo de casos. Con respecto a la mujer que de manera muy lamentable decapitó a su niña de 6 años, esta señora, de acuerdo al Código Penal actual, la pena máxima para ella también serían de 30 años, es el mismo caso. Sin embargo, tenemos la lamentable novedad de que esta persona está siendo vista como una persona que tiene problemas mentales. Se habla de reducción de pena por no solamente reducción de psiquiátrico. No solamente reducción de pena, inimputabilidad. Inimputabilidad. O sea, si un tribunal a través de investigaciones periciales logra determinar que esta señora al momento de actuar en ese crimen no tenía sus facultades mentales, se estaba teniendo una crisis de salud mental grave que no la facultaba para entender lo que estaba haciendo en ese momento, entonces sería absuelta de toda responsabilidad penal. Y lo único que se le podría hacer con esta persona es un tratamiento psiquiátrico obligatorio. Pero ¿cuál es la realidad dominicana con respecto a un tratamiento psiquiátrico obligatorio? Que nosotros no tenemos la forma de hacer cumplir esto. Claro. Nosotros no tenemos ni siquiera un hospital que sea para reclusos, para aplicar estos tratamientos obligatorios, sino que esta persona vendría a ser reinsertada en la sociedad sin ninguna aplicación de ningún tratamiento. Y con el código ya modificado, ¿qué le esperaría? 60 años de cárcel. En el caso de que no se pueda demostrar que ella tenga un padecimiento grave al momento de cometer el crimen. De la misma manera, la inimputabilidad para enajenación mental se mantiene en la propuesta de Código Penal, porque ese es un principio del derecho penal. Pero
esto a lo que nos llama es a tener en cuenta la necesidad que nosotros tenemos con respecto al tema de salud mental y cómo el Estado le falla a la República Dominicana en materia de prevención porque no tenemos los recursos, no tenemos la disposición ni las herramientas para tratar la salud mental y cómo de manera ya para aplicar una pena tampoco tenemos las herramientas para aplicar una pena de esta magnitud porque no tenemos ni siquiera un hospital para reclusos en temas de salud mental para aplicar este tratamiento obligatorio. Carecemos de políticas públicas que en prevean todos los el daño sentidos en y caso que lo mitiguen. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos a terminar con la emisión de hoy agradeciéndote nuevamente tu participación en este programa y dejando las puertas abiertas porque vendrán nuevos temas, surgirán nuevos cuestionamientos de término jurídico y tú estás disponible, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. Ya yo me siento casi en casa, así que gracias por la invitación y esa disponibilidad siempre está ahí para ustedes también. Cuidado si esto es una primicia, lo que Carolina está dando. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de esta plataforma BTV. Recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas digitales como @que no te lo cuenten. Será hasta la próxima semana.